Esa es hoy una de las fronteras más calientes del planeta. Florentino Portero, buenas noches. Ana, muy buenas noches. Yo creo que Florentino no necesita presentaciones, es historiador, es profesor, es investigador, es columnista. Aquí está el director del periódico en el que firma El Debate. Mi director. Y esta semana publicabas un artículo que me resultaba muy interesante, te lo dije personalmente, porque hay diferencias entre el Líbano y Hezbollah, porque dibujas o colocas a todos los actores que están en juego aquí. Es que parece que es Israel contra todos los países árabes, nada más lejos de la realidad. ¿Qué es lo que está en juego en esa frontera? ¿A quién está atacando Israel? Independientemente de que, obviamente, las consecuencias desde el punto de vista humanitario son catastróficas. Bueno, el primer problema que nos encontramos es que este es un conflicto que tiene raíces muy antiguas y en la memoria colectiva está la idea de que aquí hay un problema territorial entre un sector del mundo árabe, que es la comunidad palestina, es decir, los que viven entre el río Jordán y el mar, y los judíos que establecieron el Estado de Israel. Siendo esto cierto, hay un problema. La cuestión es que con el paso de los años la situación se ha hecho muchísimo más compleja. Por una parte, tenemos una tensión dentro del mundo árabe entre lo que podríamos llamar musulmanes normales, gente moderada y tranquila, y los sectores fundamentalistas a los que denominamos islamistas. No confundir un musulmán con un islamista. Un islamista es alguien que vive su credo, su creencia de una manera radical y considera que es incompatible mantener una relación normal con cristianos, con judíos, con hinduistas, con cualquier otra religión. Por una parte. En tercer lugar, tendríamos ya otro tipo de tensión sobre el liderazgo dentro del Islam entre los chiíes de Irán, que en estos momentos se encuentran bajo una dictadura de carácter islamista, que es el mundo de los ayatolás, y los musulmanes árabes suníes, que giran en torno al espacio comprendido entre Arabia Saudí y Egipto. Lo que estamos viendo ahora en esa frontera en el norte de Israel con el Estado del Líbano es cómo Israel, que es aliado de la mayor parte de los estados árabes, hablo de Emiratos, hablo de Sudán, hablo de Marruecos, que tiene una relación preferencial desde luego con Arabia Saudí, pues este Estado que no tiene problemas con los árabes, aunque tiene problemas con los palestinos, se encuentra siendo agredido por una milicia que no un Estado. La milicia se llama Hezbollah, Partido de Dios, que es una milicia chií que ha convertido el Líbano en un estado fallido. Esa milicia depende de Irán, fue creada por Irán, y que tiene como misión en estos momentos crear una gran tensión en el norte, sumada a la tensión derivada de la guerra de Gaza, para movilizar a la calle árabe contra sus propios gobiernos, que son gobiernos árabes relativamente moderados, que no tienen ningún problema con Israel, que no tienen ningún problema con Occidente, y lo que ven es una agresión dirigida a, uno, lograr que los islamistas se impongan a los no islamistas, y en segundo lugar, que Irán se convierta en la referencia dentro del mundo islámico. El tema es complicado, si uno no se dedica a esto le puede parecer todo demasiado difícil de entender. Yo lo entiendo. A mí lo que me corresponde desde las páginas de mi periódico, y mientras mi director lo considera oportuno, es tratar de explicar lo que hay, más que dar mi opinión sobre quiénes son los buenos y quiénes son los malos, aunque es evidente que unos son terroristas e islamistas y otros tratan de llevar una vida normal. No todo el mundo lo tiene tan claro, ya te lo digo, y lo sabes tú, Florentino. Voy a simplificarlo más todavía y con ello perderé el rigor. Y lo comentábamos aquí antes de empezar el programa, lo comentaba Vieito, es que al final nos fijamos mucho en Oriente Medio, pero los actores son los mismos en todos los escenarios de conflicto. Por un lado están Rusia, Irán y China, y por el otro las democracias occidentales. Eso lo vemos en Oriente Medio, eso lo estamos viendo en Ucrania y eso lo estamos viendo también en Venezuela. Claro, vivimos en un mundo, y lo habéis repetido 1000 veces desde los medios de comunicación, globalizado, es decir, se ha integrado. Lo que pasa en un lugar afecta inevitablemente al resto.
En la medida en que Israel tiene el respaldo de Occidente de aquella manera y a ratos, y es parte del bloque árabe moderado, entonces todos aquellos que están en contra de ese mundo, del mundo, digamos, del orden liberal, sencillamente apoyan de una u otra manera, en mayor o menor medida, a Hezbollah, que es apoyar a Irán. Evidentemente, los rusos no es que desprecien, es que temen todo esto. Son enemigos naturales de los islamistas a los que han eliminado físicamente dentro del territorio de soberanía de Rusia. En el sur, en el Cáucaso, han hecho auténticas masacres. Los chinos están eliminando a la etnia uigur, que son turcomanos, dentro de su territorio, porque son musulmanes, no necesariamente islamistas. Pero los chinos no tienen ninguna simpatía por este mundo. Ahora, son compañeros de viaje. En el argot se utiliza un término en inglés, proxy, by proxy, por intermediario, donde sencillamente el enemigo de mi enemigo puede ser mi compañero de viaje. Pablo Iglesias lo explicaba entre nosotros cuando se le preguntaba cómo era posible que mantuviera una televisión financiada por Irán. Y de bueno, tenemos enemigos comunes, los dos odian la libertad, los dos odian la democracia y por lo tanto son compañeros de viaje. Para un ayatolá, un tipo como Pablo Iglesias es alguien a exterminar pasado mañana, sin ningún problema, pero son compañeros de viaje. Entonces, es verdad, cualquier crisis que surge en el mundo inmediatamente implica un reacomodo de posiciones diplomáticas en función del interés último, que es dañar la influencia del rival. Y con Netanyahu como el señor de todos los males. O sea, hablar de Netanyahu es nos metemos más con Netanyahu que con Putin, que no le voy a defender yo a Netanyahu, sinceramente, pero no, ¿cuál es la estrategia de Israel? Esa es una pregunta muy difícil de explicar, porque por una parte tenemos el plano puramente militar, donde la sociedad israelí se cohesiona inmediatamente, pero por otro lado tenemos un plano político donde nos encontramos que Israel, que no deja de ser un país occidental, está tan dividido, por no decir tan roto, como España, como Estados Unidos o como Francia. Netanyahu despierta auténtico odio entre más o menos la mitad de la población de Israel. Netanyahu, igual que Pedro Sánchez, igual que el presidente de Hungría, es alguien que está tratando de limitar la independencia de los jueces. Y es alguien que levanta muros para cohesionar a sus votantes frente a lo contrario. Y por lo tanto la sociedad israelí está muy dividida y la mitad no es que no sea partidaria de Netanyahu, es que realmente la odia. Y si pudieran, lo echarían inmediatamente. Hay una presión para convocar elecciones, pero en estas circunstancias evidentemente no es fácil. Pero por otra parte, no hay ningún líder en Israel que tenga la capacidad política para dirigir Israel en tiempos de guerra. De ahí que antes de que se iniciara todo esto, la popularidad de Netanyahu estaba en un índice muy muy bajo y desde entonces no ha dejado de crecer. Hoy vuelve a ser el líder más valorado de Israel, pero sencillamente porque Israel está en guerra, una guerra muy complicada, muy compleja en su marco diplomático, y Netanyahu es evidentemente la persona que despierta más confianza entre sus conciudadanos. A ver, me estoy quedando sin tiempo, pero Margarita y Vieito me han pedido la palabra, no sé si para añadir, opinar o preguntar a Florentino, y os la doy, pero tiene que ser rápido. Por intentar ahondar en la estrategia de Israel, se entiende el ataque selectivo que ha habido con el tema de los buscas, pero se entiende menos los ataques que se están produciendo ahora contra distintos objetivos en los que estamos viendo muchas víctimas civiles. Yo no sé cuál es el objetivo de Israel. He leído que quizá lo que intentan es poner a la sociedad, a la población en contra de Hezbollah, o cuál podría ser esa estrategia. Bueno, tenemos un problema en los que tenemos que opinar o escribir, y es que no sabemos por qué se activó en ese día concreto la explosión de los buscas y de los walkie-talkie. Si lo supiéramos, esto nos ayudaría muchísimo a poder explicar lo siguiente. Hay toda una teoría, el debate lo explicó muy bien entrevistando a un miembro de la inteligencia israelí, que parece ser, habían detectado que Hezbollah se estaba dando cuenta de que pasaba algo con los buscas e iban a
digamos, a detener el tema. De ahí que Israel decidiera que la inversión era demasiado importante, había que activar, había que rentabilizar la inversión y se produce toda esa situación. Bien, sea cual sea el origen, en estos momentos los reservistas han sido ya convocados y por lo tanto lo más probable es que las fuerzas israelíes entren en territorio libanés. Si entran, yo no sé si se van a quedar en el río Litani, si van a llegar al Valle de la Bekaa, si van a llegar a Beirut. Lo que sí sé es que van a repetir la operación con Hamas. Es decir, degradar las capacidades entre comillas militares de Hezbollah hasta el punto de que eso suponga una garantía de más o menos 10 años de paz y un aviso muy serio a Irán de que están en condiciones de hacer mucho daño. Ni Hamas se puede eliminar, ni Hezbollah se puede eliminar porque tiene unas raíces sociales muy importantes. Lo que sí se puede es degradar la capacidad militar de Hamas y de Hezbollah durante un tiempo, y en eso están las fuerzas armadas israelíes, no hay mucho más. Pues seguiremos observando lo que ocurre y gracias, Florentino, siempre es un placer escucharte, pues siempre aprendemos cómo nos lo explicas. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ti, Ana, hasta siempre. Adiós.